En esta sección vamos a estar hablando sobre los diferentes tipos de leyes de gases. En esta ocasión vamos a explicar y vamos a dar un ejemplo sobre la ley de Amonton. La ley de Amonton establece que a volumen y número de moles constantes, la presión y la temperatura son directamente proporcionales. O sea, que tengo que la presión es directamente proporcional a la temperatura o que la presión dividida entre la temperatura va a ser igual a una constante, donde la constante incluye el volumen y el número de moles del gas. Si tengo ese gas a dos condiciones distintas, establezco o utilizo esta misma relación para las dos condiciones. Tengo que P1 sobre T1 va a ser igual a la constante, que a su vez va a ser igual a P2 sobre T2, donde la presión P1 y P2 y T1 y T2 son las presiones y temperaturas a las dos condiciones distintas de ese gas. Vamos a dar un ejemplo para utilizar esta expresión matemática o esta relación de Amonton. Si tengo un gas contenido en una lata de aerosol y me indican que la presión de ese gas es de 1.9 atmósferas, esto implica que es mi presión número 1, y que ese gas dentro de esa lata está expuesto a una temperatura de 25 grados centígrados. O sea que esta es mi temperatura número 1. Ese gas luego es expuesto a una temperatura más alta, que en este caso es de 450 grados centígrados. O sea que esta es mi temperatura número 2. ¿Cuál sería esa presión de ese gas expuesta a esa temperatura? Es lo que vamos a determinar. Primero que nada, tenemos que convertir la temperatura en grados centígrados en Kelvin. O sea que es sumándole 273.15. 25 más 273.15 resulta en 298.15 o 298 Kelvin expresado en número correcto de cifra significativa. Y 450 grados más 273.15 resulta en 723.15 o 723.2 Kelvin. Y luego sustituyo estos valores en la expresión antes mencionada. Tengo que P1 sobre T1 es igual a P2 sobre T2. P2 es lo que estoy buscando, despejo para P2. Tengo que P1 por T2 dividido entre T1 es igual a P2. Y sustituyo. P1 en este caso es 1.9 atmósferas. Lo multiplico por la temperatura número 2, que es 723.2 Kelvin. Lo divido por la temperatura número 1, que es 298 Kelvin. Esto me da la presión número 2. Cancelo las temperaturas. Y resulta que la presión número 2 es de 4.6 atmósferas. Para verificar que el resultado es correcto o que el gas sigue la ley de Amonton, recuérdense que la ley de Amonton indica que la presión es directamente proporcional a la temperatura. Por lo tanto, si yo veo que la temperatura aumenta, la presión debe aumentar. Y esto es lo que observamos. Si inicialmente teníamos una presión de 1.9 atmósferas, al final resulta una presión mayor de 4.6 atmósferas. Por lo tanto, el resultado es correcto y sigue la ley de Amonton.